Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Vamos a darle reverencia al Señor, a su palabra. Sabemos que hay varias maneras como reverenciar a Dios. Hay veces que lo hacemos de rodillas, sentado, ¿verdad? Y esta vez lo vamos a hacer de parados. Vamos a empezar haciendo una oración. ¿Qué les parece? Amén. Bendito Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que aquí nos tienes, Padre. Padre, no somos perfectos, Señor, no somos dignos de ti, Señor, pero a ti te aplació, mi Dios, darnos a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, Señor, y gracias a Él, a ese gran sacrificio, estamos aquí reunidos a tu nombre, Señor. Venimos con un propósito de escuchar tu consejo, Señor, de alabarte, Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor. Queremos recibir tu palabra, queremos aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Bendice tu iglesia y todo aquel que no pudo venir también, bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abra su Biblia, mi hermano. Abra su Biblia, todavía no se siente. Todavía no se siente. Me gustaría que abriera su Biblia. Vamos a honrar a Dios leyendo su palabra. Vamos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, por favor. Mateo 1, 18 al 21. Y el tema se llama, o más bien el título se llama El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Toma asiento, por favor, hermano. Aquí en estos versículos empiezan diciéndonos dos grandes verdades. Una nos explica cómo el Señor Jesucristo adoptó nuestra naturaleza y se hizo hombre. Y dos, también nos dice que su nacimiento fue milagroso, porque su madre María era virgen. Fíjese que en la Biblia se registran algunos nacimientos que fueron asombrosos y también milagrosos. Por ejemplo, tenemos el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Sara, su madre, era una mujer estéril de casi de 100 años de edad. Imagínense, pasar toda su vida estéril, llegar a la edad de 100 años y milagrosamente tener un bebé. Vemos a la mamá de Sansón también, que era estéril, ¿verdad? La esposa de Manoa. Sansón, quien despedazó a un león y mató a 1000 hombres con una quijada de burro, Dice un hermano que si tuviera todo el burro completo, no. ¿Qué hubiera hecho Sansón? Vemos también a Ana, la mamá de Samuel, que también era estéril, ¿verdad? Samuel, que ungió reyes, el profeta Samuel. Vemos a Elizabeth también, la mamá de Juan el Bautista, que era estéril. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas y de todas las personas nacidas en la tierra. Así se expresa la Biblia de Juan el Bautista. Sin embargo, el nacimiento virginal del Señor Jesús sobrepasa todos estos nacimientos, porque la concepción de Jesús en María
fue una obra del Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, claramente establece que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo. Acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice allí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, para entender un poco más por qué el Hijo de Dios tenía que nacer de una virgen, entendamos que la desobediencia de Adán y Eva a Dios en el jardín del Edén introdujo al pecado en este mundo, Y como resultado, a partir de ese momento, los seres humanos ahora nacen con una naturaleza pecaminosa, desde Adán y Eva, que permanece desde el momento, desde la concepción, ¿verdad? El pecado permanece desde el momento de la concepción de cualquier bebé. Dice Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, la Biblia deja bien claro que el único que nació sin pecado, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo fue sin pecado. Por eso su nacimiento fue sobrenatural, un milagro. Jesús nació de María, que era virgen. La concepción de Jesús evitó heredar la naturaleza de pecado que aparentemente se hereda a través de un padre terrenal, porque el pecado se encuentra en la simiente del hombre, en la simiente del hombre. Por eso la concepción de Jesús en María fue una obra del Espíritu Santo, fue el resultado del Espíritu Santo. Para entender cómo fue, acompáñame ahí a Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35, por favor. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Se preguntaba a María, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús fuera sin pecado? Podríamos mencionar muchas razones, ¿verdad? Pero quizás la más importante es el hecho de que Jesús tuvo que ser sin pecado para probar que era divino, que era el Hijo de Dios. Que si Dios es perfecto y nunca peca, entonces si Jesús pecara, no sería el Hijo de Dios. No sería el Hijo de Dios. Además, Jesús tenía que ser perfecto y sin pecado para servir como un sustituto perfecto para los pecados de la humanidad. El Señor tenía que ser perfecto para que fuera nuestro sustituto. Tuvo que ser perfecto y sin pecado para que pudiera ser nuestro mediador y pudiera conectar a la humanidad imperfecta con un Dios perfecto. Eso es lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. El hombre es pecaminoso. Estamos delante de un Dios santo. Santo, santo, santo. Y nosotros no nos podemos parar en la presencia del Señor. Tenemos que tener un mediador, Jesucristo. Él es el único puro, perfecto. A través de Él nosotros podemos venir a la presencia del Señor. Amén. Así que solamente Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo para no contraer el pecado original del hombre.
Todos los demás, incluyendo a María, nacieron bajo la maldición de pecado. La Biblia confirma esto. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Así que la concepción de Jesús fue un milagro, como todos sabemos. Pero hoy todavía la lógica humana no alcanza a comprenderlo. De hecho, la concepción de Jesús a veces es negado por la lógica humana. Es como cuando un creyente le explica a un incrédulo lo que es la Trinidad de Dios. El incrédulo no lo va a entender. Inclusive hay veces que los mismos cristianos no lo podemos comprender, la Trinidad de Dios. Pero lo creemos por fe, por fe. Hermanos, la concepción de Jesús es un misterio y un milagro que solo es comprensible por fe. Solo el que ha nacido de nuevo puede creer esta realidad, por fe. Porque si usamos la lógica humana, jamás lo comprenderíamos. Jamás lo comprenderíamos. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Ponga su mirada ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que María, la madre de Jesús, estaba desposada con José. O sea, estaba comprometida. La palabra desposada quiere decir estar comprometida. Ahora, para entender bien el texto, es necesario que conozcamos un poco de las costumbres judías en los tiempos de Cristo, Póngame atención. En aquellos tiempos, en un matrimonio hebreo o para la celebración de un matrimonio judío, había dos etapas. En la primera parte se celebraba el compromiso. Antes de la boda se celebraba el compromiso, o sea que tenían dos pachangas, ¿verdad? Celebraban el compromiso y también celebraban la boda. Y en la segunda fase se celebraba la ceremonia de bodas, ¿verdad? Esa lo hacían literalmente más grande, ¿verdad? Bueno, la costumbre era que el novio y la novia, en la primera fase del compromiso, ellos se juraban fidelidad mutua, en presencia de testigos, amigos, familiares, ¿verdad? Pero no era una simple promesa, sino que el novio y la novia hacían un contrato literalmente en el compromiso, en la celebración del compromiso. Hacían un contrato. Y en ese contrato se establecía la fecha de la boda, la boda original. Y también se establecía fidelidad entre los novios. Los novios se juraban en guardarse virgen, ya sea por parte del varón como la mujer, mientras llegaba la boda. En aquel entonces, ¿verdad? Las jovencitas tenían 12, 13, 14 años. Los jóvenes eran un poco más grandes, ¿verdad? Pero el contrato era de mantenerse fieles uno al otro hasta que llegara la boda. ¿Quién sabe ellos cuántos años le pondrían, verdad? 1, 2, 3, 4, 5 años, pero mientras tanto se tenían que mantener fieles el uno al otro. Los novios no solamente se comprometían, sino que hacían un auténtico contrato matrimonial. Tal era el caso que si el esposo moría en ese tiempo de espera, mientras que se llegaba la boda, la novia ya era considerada como viuda, Ya era considerada como viuda. Si es que el novio no llegaba a la boda. Ahora,
En el contexto, cuando Mateo dice que estando María desposada, o sea, comprometida con José, nos está expresando en este tiempo de espera, en el que los novios aún no vivían en la misma casa, María y José todavía no vivían en la misma casa. Mateo nos dice que aún no se habían juntado. Dice el verso 18, antes que se juntasen. Antes que se juntasen. O sea, los dos estaban formalmente comprometidos en matrimonio, María y José. Pero no se había celebrado la segunda ceremonia de la boda, en la que pasaban a vivir juntos. La boda matrimonial no se daba lugar todavía. Solamente me gustaría que usted me siguiera, ¿verdad? Para que comprendiéramos el contexto de la historia. Tengamos en mente que las relaciones íntimas conyugales no tenían lugar y no se daban todavía, hasta después de las bodas. ¿Pero qué creen? En este tiempo de intermedio, antes de vivir juntos, María y José, se halló que María apareció encinta, embarazada. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, se halló que había concebido. Concebir quiere decir quedar embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Me imagino que María y José soñaban con tener hijos, ¿verdad? Como lo hace todo el mundo. Lo que no soñaron es que vendría un embarazo no planificado. Y para el colmo, inexplicable. Acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 31, por favor. Vamos a ver cómo fue ese embarazo de María. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Habrá pensado María, ¿cómo le explico a mis padres y a José que estoy embarazada? De alguna forma todos tenían que enterarse, ¿verdad? Y cabe preguntarse, ¿y cómo lo supo José? ¿Quién se lo dijo? Probablemente María, ¿verdad? Se lo comunicó. O a lo mejor María tuvo miedo y José se dio cuenta por los mareos. No lo sabemos. Pero lo importante del texto es que la concepción de María fue una obra del Espíritu Santo. Amén. José y María ya habían asumido la responsabilidad de su compromiso matrimonial. Ya estaban desposados, es decir, comprometidos, pero no habían estado físicamente juntos, Ahora, tengamos en mente que cualquier relación íntima de cualquiera de ellos antes de la boda era considerado como un acto de infidelidad, Era semejante al adulterio. En aquellos tiempos, la ley de Moisés castigaba con la pena de muerte la infidelidad o el adulterio, La infidelidad era castigado por la pena de muerte. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al 26. Aquí vemos dos casos muy interesantes, Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno,
y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dice en el verso 25, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. En este texto de Deuteronomio nos presenta dos casos diferentes. El primer caso nos habla de una mujer desposada, o sea, comprometida, pero que esta mujer es seducida por un hombre. Y ella es consciente de esto, Ella es consciente de que está siendo seducida por este hombre. Porque si fuera una violación, la mujer, dice la Biblia, que pudo haber gritado pidiendo ayuda, pero no lo hizo, sino que era consciente. Y según la ley de Moisés, ¿qué dice? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio era considerado como un caso de adulterio, y las dos personas deberían ser apedreadas. Y el segundo caso es un poco diferente. Relata la situación de la mujer comprometida que fue atacada en el campo y violada, pero en este caso solamente el hombre era condenado a la muerte, porque él la había forzado, la había violado, sin su consentimiento de la mujer. Ahora, ¿por qué les digo esto, verdad? Poniendo esta palabra en nuestro contexto, José, como un hombre justo y temeroso de Dios, conocía lo que la ley establecía para un caso de infidelidad durante los prometidos. José, como era justo, él conocía la ley. Pero en la ignorancia de José, aparentemente María había quebrantado un juramento solemne. Dice Mateo capítulo 1, versículo 19. Dice ahí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice la Biblia que José quiso dejarla secretamente. Esto significa que José supuso que María había tenido relaciones sexuales con otro hombre. ¿Te imaginas tú estar en el lugar de José? Pongámonos en el lugar de José por un momento. ¿Qué dirías tú como varón? O más bien, ¿qué creerías si tu novia te dice que está embarazada, sabiendo perfectamente que no has tenido relaciones con ella? ¿Qué pensarías? Supondríamos lo peor, ¿verdad? Y si luego ella te dijera, pero mira, es que ha sido un milagro. Me vino un ángel para decirme que iba a ocurrir. El hijo que espero es obra del Espíritu Santo. ¿Qué dirías tú como el novio? No sé tú, pero yo pienso que mi reacción sería de escepticismo, de duda, de desconfianza. ¿Quién no, verdad? ¿Acaso aceptarías que precisamente a tu novia le ha tocado vivir una intervención divina y única en la historia? ¿Le creerías a María? Recordemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un lapso de 400 años donde Dios permaneció en absoluto silencio, Desde el último libro, que es Malaquías en el Antiguo Testamento, y el primer libro, que es Mateo en el Nuevo Testamento,
Pasaron casi 400 años donde Dios permaneció en silencio. No hubo profecías, no hubo señales. Y de repente tu novia aparece encinta por obra del Espíritu Santo. Pobre de José, ¿ah? José seguramente pasó horas, quizás días o semanas, qué sé yo, de gran angustia, pensando de que María le había sido infiel. Incluso José ya no estaba dispuesto a proseguir con el matrimonio, y mucho menos en recibirla en su casa. ¿Qué pensaría el pueblo de él cuando el embarazo llegara a ser evidente? Pero a la misma vez, José conocía perfectamente que María tenía una buena reputación de ser una mujer virtuosa en todo el pueblo. Si no fuera así, no la hubiera escogido Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? Mateo capítulo 1, versículo 19, por favor. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice que José era justo y amaba a María y no la quería infamar. Infamar quiere decir que José no quería exponerla públicamente. Vemos que José no se precipitó en tomar una resolución a lo que tenía derecho, sino que meditaba íntimamente cómo hacerle. José meditando pensaba, ¿qué haría? ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Cómo respondería? ¿Con ira? ¿Enojo? ¿Celos? ¿Machismo? ¿Sacar a la mujer de las greñas y echarla a la calle? Dice la Biblia que José era justo. O sea que era recto, benigno, misericordioso. Meditando José en su corazón, se dio cuenta que le quedaban solamente dos opciones. José tenía dos opciones. Por un lado, él podía iniciar un proceso jurídico contra María y denunciarla ante los ancianos del pueblo. Aparentemente ella había quebrantado un juramento solemne y merecía morir apedreada, María. Y por el otro lado, José podía darle carta de divorcio y despedirla definitivamente. Pero en este caso tendría que esperarse hasta que estuvieran bien casados, porque antes no se podía. Y así José le ahorraría a María la vergüenza de un escándalo público. Bueno, pues José era un creyente justo y era también misericordioso. José opta por este segundo camino, por esta segunda opción. Dice que no quería infamar a María, sino quiso dejarla secretamente. Sin embargo, algo ocurre que le hace cambiar de idea a José. ¿Qué pasó? Acompáñeme ahí en el versículo 20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fijémonos en la conducta de José, que no hizo nada precipitadamente, Y lo más probable es que José le haya presentado el caso a Dios en oración, dejando la causa en las manos de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en circunstancias así? ¿A quién acudimos? ¿A dónde vamos? ¿Venimos a Dios a oración? ¿En oración? ¿Le dejamos todo en las manos de Dios?
o tomamos las riendas en nuestras manos. José desconocía la verdad del asunto, pero Dios lo conocía en toda la dimensión. Por tanto, es Dios mismo quien acude en su ayuda, ¿verdad? ¿Cómo lo ayudó? Enviándole un ángel con la solución de lo que él no entendía, de lo que José no comprendía. Dice que el ángel vino a José, revelándosele por medio de un sueño. ¿Qué le dijo el ángel? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, le dice, deja ya tus temores. No temas a recibir a tu mujer, que el fruto concebido en su vientre no es el resultado de una infidelidad, sino un milagro operado por el Espíritu Santo de Dios. Wow, mis hermanos. Con esta afirmación por parte del ángel, ya José podía convertirse de ahí en adelante el esposo que cuidaría y protegería a María en toda la extensión de la palabra. Dice Mateo capítulo 1 versículo 21, le dice el ángel a José, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Y la razón de su nombre es claro, ¿verdad? Y sencilla. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores de sus pecados. Aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados. Dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Ponga su mirada ahí en el versículo 22 al 23, por favor. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como todos sabemos, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Hermanos, qué hermoso que Dios, Emmanuel, haya venido a habitar con los pecadores. Dios con nosotros. ¿Cómo comprender que Dios mismo apareció como un bebé? Este bebé que nació de una mujer virgen sería Dios mismo en forma humana. En Jesús, Dios caminó con nosotros, habló con nosotros. Como nosotros, nació de una mujer, aunque de una manera milagrosa. Como nosotros, creció desde su infancia a la adolescencia, y de la adolescencia a ser un hombre tanto en sabiduría como estatura. Como nosotros, tuvo hambre, sed, comió, bebió, durmió, se cansó, sintió dolor, lloró, se regocijó, se maravilló. En toda su plenitud, Jesús era Dios con nosotros. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús dejó las glorias del cielo y tomó la forma de un siervo para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas diarias como seres humanos. Emmanuel, Dios con nosotros. Significa que en Cristo Dios vino a habitar con los enfermos para sanarlos, con los endemoniados para liberarlos,
con los afanosos para liberarlos de su afán, con los leprosos para limpiarlos, con los hambrientos para darles de comer, con los inválidos para restaurarlos y sobre todo con los perdidos para buscarlos y salvarlos. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25, por favor. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nos podemos imaginar el grande alivio que debió haber experimentado José al saber que la mujer que amaba no le había sido infiel. Qué alegría para él, ¿verdad? Ya José podía tomar a su esposa con honor y tener el más grande honor de cuidar al propio Hijo de Dios mientras crecía. José era un hombre justo. Y yo pienso que por ser justo, Dios le otorgó este grande privilegio de ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Porque si no hubiera sido justo José, Dios no lo hubiera escogido para una misión tan grande y tan importante, mis hermanos. Pero para José no fue fácil, No fue fácil aceptar la misión de ser esposo de María y padre de Jesús. Imagínense ser escogido para criar, proteger y cuidar al Hijo de Dios. No era una cosa sencilla, José no era perfecto, pero sí era un hombre de fe. José fue un hombre razonable, sensato, prudente, justo, alguien que tenía dominio propio, que pensaba antes de actuar, alguien que escuchaba a Dios, alguien que obedecía a Dios, alguien que respetaba la voluntad de Dios, alguien que se preocupaba profundamente por obedecer a Dios. María y José tuvieron el privilegio de ser los padres de Jesús, pero también tuvieron que pagar un precio muy alto. Ser elegidos por Dios implicó muchas responsabilidades y persecuciones de toda clase. Pero los que los mantuvo firmes es que ambos eran fuertes en su fe y estaban seguros de que Dios estaba con ellos. El Rey del universo estaba por llegar a la tierra en forma de niño, frágil, defenso y totalmente dependiente de sus padres. Y Dios les confió a María y a José su mayor tesoro, aún siendo pobres. Jesús no tuvo un lugar donde nacer. María dio a luz en un pesebre. ¿Te imaginas dar luz en un pesebre? Si eres madre, sabes lo incómodo que es estar en el hospital con dolores de parto. María no tuvo una cama para descansar, ni una enfermera que estuviera al pendiente de ella y del niño. Pero con todo y esto, las dificultades para María y José no terminaron allí. Vivieron con las amenazas del rey Herodes, que quiso asesinar al bebé. Así que el papel de José era muy importante, mis hermanos. Él era el encargado de proteger a la familia. ¿Te imaginas la presión que debió haber sentido de ser el responsable de resguardar y proteger al Salvador del mundo? Hermanos, esta joven pareja de recién casados vivieron muchos momentos de angustia, pero nunca dejaron de confiar. Nunca dejaron de confiar.
Y fue precisamente su confianza inquebrantable en Dios la que les permitió aceptar una situación humanamente difícil y en cierto sentido incomprensible. Pero lo aceptaron por fe. José y María se mantuvieron fieles a su vocación y responsables a su misión. Amén. Vamos a dejarla ahí, mis hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece?